Ya estamos en línea con el señor José Luis Rodríguez Tornaco. Él es economista, quien nos dará también su opinión sobre este tema. José, ¿cómo estás? Buen día, Edgar, a toda la audiencia. Te copié un poco bajo al final. Sin embargo, sí, es muy importante explicarle a la gente que lo que estamos hoy es a las vísperas de la obtención de un proceso de evaluación que ha durado un tiempo y en el cual las autoridades de Gafilat pretenden verificar si el gobierno y las autoridades del Paraguay tienen predisposición para luchar contra los flagelos del lavado de dinero producto del crimen transnacional. Es decir, sería una utopía suponer que no existe lavado o no existe tipo de delitos en economías desarrolladas. Existe en todas partes. El problema es cuán serio es el esfuerzo del gobierno para combatir estos ilícitos. Y Paraguay ha tenido una característica, ha tenido un rótulo en ese sentido por nuestras actividades naturales, geopolíticas de la triple frontera, que durante mucho tiempo nos ha colocado en el ojo de la visión de las autoridades supervisoras. Nunca le fue fácil a Paraguay aprobar el examen de Gafilat, mantenerse fuera de la lista gris o negra, pero lo ha logrado, aún con limitaciones. La mayoría de la gente hoy se encuentra evaluando cómo nos repercutirá en la calificación, ya que estamos muy cerca, estamos ya en la etapa de las entrevistas cara a cara de las autoridades con los evaluadores, porque reitero, esto es un proceso que se inició hace tiempo, y nos dicen cómo será que afectará todo esto que estamos viviendo hoy con el operativo Ultranza, etcétera. Y yo tiendo a ver siempre el vaso medio lleno. Les decía que a Paraguay nunca le fue fácil aprobar este examen, sin embargo, siempre lo ha logrado. En las últimas evaluaciones, les decían a Paraguay, a ver, les falta a ustedes como país tener fiscalías y tener juzgados especializados en el tema de lavado de dinero. Entonces se procedió a crear estas fiscalías y estos juzgados. Luego la observación fue, ahora que tienen las fiscalías y los juzgados, no tienen ninguna causa. Entonces se comenzó a apretar con los bancos, con los reportes de operaciones sospechosas, con la colaboración de la CEPRELAT, y se generaron muchos casos de procesos por lavado de dinero. Luego la observación fue, ya tienen juzgados, fiscalías, hoy ya hay casos en proceso, pero no hay sentencias. Y entonces, recientemente hemos obtenido sentencias muy importantes en el tema de lavado, de referentes muy importantes de la vida política paraguaya. Y ahora quedaba pendiente un paquete de leyes que permitan ser un poco más exigentes con el tema del lavado. Y quiero contarles a la gente que Paraguay ha sido una de las pocas naciones que ha sancionado y promulgado casi 10 leyes, un paquete de 10 leyes, muchas de ellas rayando lo inconstitucional, para pelear contra el flagelo del lavado de dinero. Entonces, hemos hecho el proceso y ahora este fenómeno puntual de la ultranza en cooperación con organismos internacionales nos habla a las claras que las autoridades han asumido el rol de pelea frontal contra este flagelo, por lo que yo creo que si hacemos un checklist, hoy estamos mucho mejor que en evaluaciones anteriores. Lo que pasa es que en la medida que vamos cumpliendo el checklist que nos solicitan, los pedidos se tornan cada vez más exigentes. Y vamos tendiendo a eso, pero me da la sensación que, reitero,
Si evaluamos la existencia de fiscalías, de juzgados, de causas, de sentencias, de paquetes de leyes y ahora de acciones frontales de lucha contra el lavado de dinero producto del crimen internacional, me da la sensación que tenemos más cumplimientos en el checklist que pendientes. Decía yo que cómo deberíamos de tomar estas intervenciones. Por un lado, decíamos de que las instituciones encargadas están, digamos, tomando estas acciones, estas importantes intervenciones, y por un lado decimos, bueno, son acciones que eran necesarias, que por otra parte nos deberían de preocupar también, porque esto nos permite a nosotros interpretar cuán contaminada está nuestra economía hoy por estos organismos. Deberíamos de verlo de un lado bueno por las intervenciones, o de un lado malo por la cantidad de intervenciones y por todo lo que está saliendo a luz, que inclusive afecta a varios sectores. Inclusive se habla de políticos que están dentro de todo esto. Que yo lo veo puntualmente como, en términos netos, mucho más positivo. Es decir, yo por eso te reiteraba, cuando basta con que uno haga un seguimiento de algunas series o de noticieros, vemos que este tipo de actividades de lavado está muy metido también en economías mucho más desarrolladas. Lo que aquí faltaba, o parecía que era vivían muy tranquilos, había mucha impunidad, y era un secreto a voces que ciertas actividades se estaban desarrollando con la vista gorda de mucha gente. Entonces, este tipo de medidas, para mí, yo lo leería como una reacción positiva de las autoridades, como una señal de combate contra este flagelo y como un elemento positivo en la evaluación de la gente de Gafilat, que estoy seguro lo está mirando. Pero lo importante es no caer en la paranoia de que todo lo que se está haciendo en Paraguay tiene que ver con este rubro, porque hoy uno lee en algunos comunicados de asociaciones de arquitectos que dicen que, por ejemplo, gran parte de la burbuja inmobiliaria tiene que ver con el negocio ilícito. Uno entiende que nos dicen, no, el fútbol está contaminado. A ver, yo reitero, el camino es siempre el control. Las instituciones tienen que hacer su trabajo, hay que sancionar, hay que identificar a los agentes que están en esta actividad, pero lejos tenemos que caer en la paranoia de que todo lo que se está haciendo en Paraguay tiene que ver con algún tipo de ilícito. Al contrario, recordemos, Paraguay en los últimos años se ha constituido en un polo de atracción de inversiones muy importantes a partir de la incertidumbre de las economías regionales. Entonces, la entrada a Paraguay tiene que seguir facilitando, tiene que ser un país afable con las inversiones extranjeras, cuidando siempre el origen, cuidando siempre el detalle del seguimiento, pero de ninguna manera poner trabas al desarrollo de la captación de inversiones. Ahora bien, esta calificación hoy día, al menos lo que se espera, es de que Paraguay pueda, y para que los televidentes puedan interpretar, es salir de esta, no ingresar a la lista gris, lo que significaría para Paraguay ingresar a esta lista gris, digo bien. ¿Qué impacto tendría esto para Paraguay? ¿Y usted cree que están dadas las condiciones para que Paraguay pueda superar esta evaluación? Yo reitero, nunca nos fue fácil. Creo que dentro del checklist hoy tenemos muchas más cosas positivas. Hago voto porque aprobemos. Creo que la misma demora del anuncio de la calificación habla a las claras que se siguen recolectando datos como para poder justificar el mantener a Paraguay fuera de esa lista gris. En relación a tu pregunta, ¿qué implica esto? Paraguay hace tiempo viene haciendo las tareas de manera tal que tratamos de entrar en lo que se conoce como el grado de inversión. El grado de inversión le permitirá a Paraguay cotizar sus títulos, abrir a la entrada de capitales del mundo a tasas de interés mucho más convenientes y en mercados mucho más exigentes. La entrada eventual de Paraguay a una lista gris
implicaría un retroceso en relación al dossier de Paraguay para el mundo en el momento de captación de inversiones. Paraguay tiene un problema natural que es muy poco conocido. Tiene muchas ventajas. Alguna vez alguien lo calificó como el secreto mejor guardado de Latinoamérica, pero nos falta promoción. Y si en esa promoción vos preparás tu dossier y mostrás que Paraguay tiene todos los atributos en materia de estabilidad macroeconómica y que además está fuera de la lista gris de los países que combaten frontalmente al crimen organizado, sea el terrorismo o el lavado de activos del narcotráfico, por supuesto que es un elemento más muy positivo en el momento de la erradicación de inversiones. ¿Por qué hago mucho hincapié en la erradicación de inversiones, Edgar? Porque las inversiones son las que finalmente permiten aumentar la producción, permiten dar empleo digno a nuestra gente, y las inversiones tienen una particularidad: se solventan con el ahorro. Tres tipos de ahorro: el ahorro privado de las economías, y vos tenés que entender que en Paraguay hay 1.900.000 paraguayos pobres y 750.000 que sobreviven con menos de $1 por día. Por lo tanto, es difícil que yo le diga a esa gente: ahorrar, pues. ¿Por qué? Porque viven la subsistencia. Por lo tanto, el ahorro privado no es un potencial muy fuerte en Paraguay. El otro componente de ahorro es el ahorro público. Y yo tengo que contarte que Paraguay viene de 3 años de déficit fiscal. Gasta más de lo que ingresa. Y estamos en un déficit del orden del 4 al 5%. Por lo tanto, ahorro público tampoco tenemos mucho margen. Por lo tanto, para financiar las inversiones, acicatear el crecimiento económico y dar empleo a la gente, nos queda el ahorro externo. Seducir al ahorro de otros países para que venga y se radique a Paraguay. Por eso hago hincapié en que es muy importante la inversión y la captación de inversión extranjera. Y para ello va a ser muy, pero muy relevante que Paraguay siga manteniendo su estatus fuera de la lista gris. Señor José Luis Rodríguez, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por darnos detalles sobre la situación por la que atraviesa Paraguay. Consideramos algo muy importante hablar sobre este tema por todo lo que significa y por todo lo que estaba explicando, y nosotros vamos a estar atentos también a este proceso de evaluación y también así como otros temas para ir desarrollando en este espacio informativo. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Al contrario, a vos, a la audiencia, y mis respetos.